tal? Buenas tardes. El día de hoy es clave para la política nacional. Quedan escasas horas para cumplir el plazo constitucional y ayer en la tarde el Rey comunicaba, después de reunirse con todos los partidos políticos y comprobar que ninguno ha conseguido en 4 meses mayoría suficiente, que no propondrá ningún candidato a la investidura. Las Cortes se disolverán finalmente el próximo martes 3 de mayo y se convocarán nuevas elecciones programadas para el 26 de junio. Buenas tardes, Pedro. Así es, Leticia. Muy buenas tardes a todos. Todo apunta a que se volverán a convocar elecciones en unos días. Estas son las noticias. Comenzamos. Se da por terminada la legislatura más corta de la democracia y tal y como ha declarado el presidente del Congreso, el Rey, se repetirán las elecciones. Los ciudadanos volverán a enfrentarse a las urnas el próximo 26 de junio. Se acercan las fechas de exámenes para los estudiantes y estos deberán enfrentarse desde primaria hasta bachillerato a nuevas evaluaciones que pone en marcha la polémica Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Este 2016 se cumplen 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes. Con la celebración de esta efeméride se pretende destacar la figura de Miguel de Cervantes y su aportación al mundo de las letras y la cultura universal. Faltan 101 días y 14 horas para la apertura de la 31ª edición de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro y no todo parece estar a punto. Ya son numerosas instituciones que han alzado la voz por la ralentización de las obras. Ya lo decíamos antes, el Rey no propone a ningún candidato y aboca nuevas elecciones en junio. Resuelve así la incertidumbre política que se ha generado en estos últimos 4 meses. Una incertidumbre que no solo ha afectado a la economía, también a la percepción de la gente. La situación de incertidumbre política ha tenido consecuencias para nuestro país. 8 de cada 10 españoles consideran que la situación política es mala o muy mala, según la última publicación del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de marzo. En tan solo un año, la confianza del consumidor ha caído 2,6 puntos y se coloca ahora al mismo nivel que a finales de 2014, 92,6 puntos. Así lo muestra el índice de confianza del consumidor que elabora el CIS. Aún así, España sigue siendo el país que más crece en el club de las grandes economías avanzadas. Según el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interior Bruto crecerá un 2,6%, aunque la previsión muestra cómo el avance del PIB se va desinflando. Mientras que en enero de 2015 la inversión de capitales en España fue de 7.800 millones, un año después los inversores inyectaron más del doble, 16.000 millones de euros. El número de parados registrados bajó en marzo en 58.216 personas, según los datos publicados por el Ministerio de Empleo. Pese a que el dato es bueno, el desempleo disminuyó más el año pasado durante este mismo mes. Así, el número total de parados se sitúa en 4.094.770 personas. En un día como hoy, la política continúa llamando a nuestra puerta y no dejamos de analizar todos sus detalles. Javier González, vocal en la Junta de Gobierno del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Sociología, nos ha concedido una entrevista para conversar sobre la situación política actual, la vivida en España sin gobierno y sobre sus principales consecuencias económicas. Escuchen. La falta de gobierno tiende a crear incertidumbre y la incertidumbre tiende a la falta de inversión y eso es una cadena lógica. Cuando tú tienes una capacidad de invertir, evidentemente vas a invertir en aquellos sitios donde tienes alta probabilidad de sacar una rentabilidad. A mayor probabilidad de sacar mayor rentabilidad, más inviertes. Un país inestable o un país sin un ejecutivo, evidentemente genera incertidumbre y eso se está produciendo en este país. España ya sufrió una crisis de un 25% de paro y donde los jóvenes también se hablaba de que las perspectivas de los jóvenes eran perspectivas muy complicadas y eso se dio en torno al año 93 a 96. Yo creo que ha habido diferentes estrategias planteadas. Desde luego una de las principales estrategias que hemos visto desde el principio ha sido la del Partido Popular. La del Partido Popular desde luego no se veía cómodo con los resultados electorales que tenía y yo pienso que por los resultados que ha tenido en otras elecciones ha jugado mucho a lo que ha sido la repetición de las elecciones. ¿Por qué? Porque el cansancio electoral, el cansancio de los electores siempre le ha favorecido. El Partido Popular adquirió mayoría absoluta en los años en que más abstención hubo, en el año 2000 y en el año 2011. Fueron los años en que pasó la abstención por encima del 30%.
Cuando la abstención ha sido por debajo del 30%, no ha habido mayorías absolutas. Por tanto, al Partido Popular el cansancio electoral le favorece. ¿Por qué? Porque tiene un suelo electoral importante. Al tener un suelo electoral importante, esa estrategia, la inacción política, le favorece. Hay que tener mucho cuidado siempre con los datos, sobre todo económicos, y con los datos que salen de las encuestas. Siempre muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque son proyecciones a futuro. Y el futuro no está en nuestras manos. Le podemos intentar construir, ¿vale? Pero lo que ocurra, cuando se convierta ese futuro en hoy, no lo sabemos ni tú, ni yo, ni nadie. No solo los expertos opinan de la situación política actual y de la que se espera para los próximos meses. La gente de la calle también expresa su punto de vista y, como de costumbre, hay diversidad de opiniones. Esto es lo que nos han dicho. El 60% de los españoles descalificaba la situación política antes de las pasadas elecciones. Ahora, después de 3 meses sin gobierno, ese dato ha subido al 80%. ¿Cómo ve la calle el panorama político? Es horrible, porque es que da un desconcierto allá para todo el mundo, la visión del mundo que tengan de nosotros. Yo creo que es totalmente negativa, no nos podemos guiar de ninguna manera. Si las medidas que van a tomar no son muy favorables, pues casi mejor que se quede así. Por primera vez en la encuesta del CIS se cuela una preocupación, la falta de gobierno. La impaciencia ciudadana ha aumentado. ¿Acuerdos o vuelta a las urnas? Me parecen mal las dos. Es que no me fío de ninguno de los partidos actualmente. Un pacto con unos pilares que demuestren que lo que dicen, que lo van a cumplir. Yo creo que lo mejor es repetir las elecciones, aunque probablemente salga un resultado similar. Mejor que hacer nuevas elecciones sería que hubiera una clase de pacto. Esta incertidumbre se puede ver reflejada en las muy probables próximas elecciones generales. ¿Estarán dispuestos los españoles a modificar su voto? Yo creo que lo mantendría. Yo creo que lo cambiaría. Lo mantendría, sí, pero no es un voto que lo dé con total confianza. Lo comprobaremos en las urnas. Si algo no pasa desapercibido en la opinión pública, es la educación. Apenas faltan días para que comience el mes de mayo, en el que los universitarios ya están preparando sus últimos exámenes para afrontar el curso con buenos resultados. Y no son los únicos. Los estudiantes de bachillerato también trabajan duro porque se enfrentan a su prueba más temida, la selectividad, aunque es probable que el año que viene sea sustituida por la reválida. Abril está llegando a su fin y se avecina el mes temido por muchos estudiantes, el mes de mayo, porque aunque en muchas universidades españolas los exámenes finales son en junio, en otras este periodo empieza en escasos días y los jóvenes comienzan a sentir ya sus efectos. Cansancio, muchísimo cansancio. Estresado porque hay mucha materia que estudiar y bueno, el mes se hace cada vez más corto. El estrés y los nervios no son buenos compañeros en esta época, además del inoportuno sueño que cada uno lo evita con sus propios medios. Este curso hemos empezado a tomar vitaminas, que yo creo que es un poco psicológico, pero como que te ayuda y bueno, el café es bastante importante. Hay amigos que se toman cosas de herbolario, que yo como médico, bueno, como estudiante de medicina tan científico, pues diría que eso son mentiras. Pero el mes de mayo no solo es duro para los universitarios, en bachiller también se presentan a sus últimos exámenes. ¿Cómo se sienten estos estudiantes? Me encuentro nervioso porque es una situación de presión constante porque nos jugamos nuestro futuro. Y más les vale sacar buena nota porque esta puntuará a la hora de elegir su carrera, junto con la calificación de selectividad, la prueba de acceso a la universidad reformada en 2010 y que es probable que se realice este año por última vez, un cambio que no agrada a los estudiantes. Todo el sistema educativo me parece bastante malo, pero luego encima si lo están cambiando cada vez que cambian de partido político, eso me parece súper mal. Yo creo que deberían de hacer una ley que la educación no se tocase. Selectividad la tienes más preparada, o sea, ya tienes modelos de otros años, entonces más o menos sabes lo que te van a preguntar. Porque la prueba, la reválida, que es lo que quieren hacer, no sabes cómo va a ser y puede ser un desastre. Las pruebas conocidas como reválidas constituyen una de las principales novedades de la LOMCE con respecto al marco anterior y una de las medidas llamadas a mejorar de manera más directa la calidad del sistema educativo. ¿Quieren saber cómo afecta esta ley a los universitarios? Vean. Para acceder a la universidad, 2 pruebas han destacado en la historia de la educación en España. Veamos su mecánica. En 1990, la LOGSE instauró la PAU. Constaba de una fase en la que los alumnos tenían que hacer 6 ejercicios obligatorios, más uno en caso de tener lengua cooficial.
Se podía optar a una nota máxima de 10, aprobando con un 4. La prueba ponderaba un 40%, junto con el 60% de la nota de bachiller. En 2010, la LOE modifica la selectividad. Una prueba dividida en una fase general obligatoria, con 4 ejercicios más 1 en caso de lengua cooficial, y otra fase específica voluntaria, con 2 ejercicios de materias de modalidad a elegir por el alumno, optando así a un máximo de 14 puntos. Los baremos de ponderación son los mismos. En 2017 se pretende instaurar la LOMCE, que eliminará la selectividad sustituyéndola por la reválida. Los estudiantes tendrán que hacer un examen final tipo test con 350 preguntas máximo para finalizar bachillerato. La prueba puntúa sobre 10 aprobando con un 5 y supondrá el 40% de la nota final. ¿Cómo podremos acceder a la universidad? Mediante 2 opciones, con el 100% de la nota final de bachiller o con la ponderación entre esa nota y una evaluación diseñada por la universidad. Por tanto, las universidades tendrán más capacidad de selección de sus alumnos. ¿Tendrán entonces los preuniversitarios más restricciones a la hora de entrar en la universidad? No tiene por qué. De esta forma se valorará más el esfuerzo durante el periodo de formación en bachillerato que en una prueba extraordinaria, como se ha venido desarrollando hasta hoy. Pedro, cuéntanos, ¿cómo está la situación actual del sistema educativo? Bueno, las últimas cifras que nos revela la OCDE señalan que el porcentaje de españoles con educación superior es de un 41,1%, supera por primera vez a los finlandeses con un 40% y a la media también de la Unión Europea con un 36,30%. Este es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta porque por primera vez superamos a los finlandeses en porcentaje de educación. ¿En qué lugar deja esto nuestro país? Bueno, somos un país con una población formada, que es positivo, pero tenemos que tener en cuenta que 6 de cada 10 españoles aún no tienen formación de estudios superiores. Esto habría que decir que hay una clara incapacidad para nuestra economía laboral para absorber a toda esta población, teniendo en cuenta que la tasa de desempleo juvenil es del 47,5% frente al de la Unión Europea de un 20%. ¿Qué medidas habría que adoptar entonces para resolver esta situación? Bueno, pues una de ellas el objetivo sería aumentar la formación profesional que se sitúa en un 33% en España frente al 46% de la Unión Europea. Cierto es que ha aumentado mucho debido a la crisis, pero aún no es suficiente. Y si nos centramos ahora en las carreras universitarias, que es lo que más preocupa a nuestros estudiantes, ¿cuáles son las que tienen más salidas profesionales? Bueno, pues según un informe de una importante compañía de selección de personal, las carreras universitarias de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas son las que cuentan con mejores perspectivas laborales tanto en España como en otros países de la Unión Europea. Entre ellas destacan, como no, medicina y ingeniería de telecomunicaciones. ¿Y qué ocurre con las ciencias sociales? No parece que tengan buenas perspectivas laborales de futuro. Pues no tanto, Leticia. Por contra, los titulados con menor tasa de empleo fueron los que estudiaron licenciatura en Filología Francesa, diplomatura en Navegación Marítima, licenciatura en Filología Árabe, en licenciatura en Historia del Arte y en Ciencias del Mar. La posesión, por tanto, de una titulación no es garantía de empleo, pero sí que es un factor importante a la hora de seleccionar a sus empleados. Claro que sí, Pedro. Muchísimas gracias por los datos. Seguiremos con detalle la evolución de nuestro sistema educativo. Y atentos ahora porque nos vamos de celebración. Se cumple el 4º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Nuestra compañera Alejandra Requena se encuentra en Alcalá de Henares para contarnos cómo se está celebrando este día en la que fue la ciudad natal de Cervantes. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Leticia. Nos encontramos en Alcalá de Henares, concretamente en la Universidad de Alcalá, donde se acaba de entregar el premio Cervantes a Fernando del Paso. Tras 60 años de esfuerzo, el ensayista y narrador mexicano recibe hoy su recompensa y 2 años después de haber sufrido un ataque isquémico que le afectó al habla y a la coordinación, ataque del que aún sigue recuperándose. A sus 81 años, Fernando del Paso recibe el máximo galardón de la literatura en español, un premio dotado con 125.000 euros y que ya han ganado 6 mexicanos. Fernando del Paso es autor de novelas como Noticias del Imperio y Palinuro de México. En el 4º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes vamos a comprobar qué saben de él en Alcalá de Henares, la ciudad en la que nació. Es el mejor escritor, se dice, del mundo. Pues es famoso porque escribió un libro, pero bueno, yo creo que no solo porque escribió un libro, toda su vida es un libro. Y se escribió Don Quijote de la Mancha, más importante después de la Biblia, leído en el mundo. Lo que se le daba muy mal era el teatro muy mal, por eso Lope de Vega se burlaba de él de alguna manera, ¿no?
que los molinos eran como si fueran gigantes. ¿Y sabía cómo se llamaba su mujer? Dulcinea. No, Dulcinea del Toboso. No, porque yo no tuve nada que ver con ella, ni la conozco. ¿Y os habéis leído el Quijote, sinceramente? Tuvimos examen el otro día, pero no lo leímos. Bueno, pues es un libro que está en nuestros ancestros, refleja parte de nuestra historia y también es verdad que es muy bueno que se relea porque también nos ayuda a conectar la realidad, que es bastante compleja pero que tiene puntos en común con ella. Gracias, Alejandra. No pinta nada mal la celebración. Continuamos esta tarde hablando de Miguel de Cervantes y para ello, Pedro, nos traes datos verdaderamente interesantes sobre la máxima figura de la literatura española. ¿Por dónde empezamos? Pues con una pregunta, Leticia. ¿Cuántos saben de Miguel de Cervantes? A continuación les presentaremos curiosidades sobre el autor del Quijote y descubriremos los secretos del libro más importante de nuestro país. ¿Sabía que en realidad nadie conoce su aspecto? A pesar de unas cuantas pinturas y dibujos, no existe registro oficial de su verdadero aspecto. Su tumba fue encontrada en el 2015, ya que se enterró sin lápida y sin nombre. En su nombre existe el Instituto Cervantes, presente en 43 países alrededor del mundo, difundiendo el castellano por todo el planeta. Nunca recibió dinero por su célebre y más importante obra Don Quijote, ya que sus obras fueron un éxito tras su muerte. ¿Y qué saben del libro más conocido de la lengua castellana? ¿Sabían que es el segundo libro más traducido y editado en la historia? Se han vendido más de 500 millones de copias. Su primera traducción fue al inglés en 1612. Se ha traducido a más de 140 lenguas y variedades lingüísticas. ¿A que tú tampoco sabías muchas de estas curiosidades, Leticia? Bueno, la verdad es que alguna conocía, pero la mayoría de ellas he de reconocer que no, Pedro. Pero para seguir descubriendo más curiosidades sobre Cervantes y sobre su reconocida obra Don Quijote, este programa ha tenido la oportunidad de poder reunirse con el director del Instituto de Investigación Miguel de Cervantes, Carlos Alvar Ezquerra, también director de la Gran Enciclopedia Cervantina y catedrático de la Universidad de Alcalá. Pedro ha estado conversando con él. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo cree usted que siendo don Miguel de Cervantes Saavedra un personaje tan importante en la historia de nuestro país, continúa después de 400 años siendo un personaje un tanto misterioso? En el caso de Cervantes, seguramente porque no hay mucha documentación y no se puede hacer una vida minuciosa. En el caso del Quijote, porque no se lee. ¿Y podría darnos algún dato curioso o completamente desconocido de la figura de Miguel de Cervantes o de su obra más popular, El Quijote? Sobre Cervantes es difícil que podamos dar más datos porque la documentación es poca y no aporta referencias biográficas. Y sobre El Quijote, yo entre los datos curiosos diría que en Dinamarca, por ejemplo, se tradujo en el siglo XVIII, tuvo un éxito enorme y es un clásico. ¿Qué diferencia cree usted que diferencia una obra literaria como El Quijote de otras ganadoras del Premio Nobel? Bueno, fundamentalmente son épocas distintas. El Quijote es la base sobre la que se construye toda la narrativa posterior, de manera que es el modelo que siguen los escritores para aprender a escribir, a construir una ficción. Utilizan el Quijote y eso es fundamental. Vale. Si le digo en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿sabría decirme qué lugar es? Yo podría decirle por lo menos 4 lugares que están dándome la lata todos los días, que si somos nosotros, que si no somos nosotros. O que hay unos que dicen que es Villanueva de los Infantes, otros que dicen que es Valdepeñas, otros que dicen que es Alcázar de San Juan, otros que dicen que es Toledo, otros... Nada, es un lugar de La Mancha, punto, ya está. Nos vamos ahora a publicidad, así que no se muevan porque enseguida estamos con vosotros. Un solo anuncio y volvemos. Changé dans ma tête, c'est un plaisir de se faire plaisir dans la folie.
Faltan 101 días y 14 horas y Brasil puede que no empiece la apertura de los Juegos con buen pie. Son diversos los problemas que están afectando al país. Virus Zika, incertidumbre política y además está en entredicho la capacidad de Río de Janeiro para poder finalizar a tiempo las obras de esta 31ª edición de los Juegos Olímpicos. La ejecución de las infraestructuras, la presunta corrupción de 5 empresas involucradas en la construcción de proyectos y la contaminación del agua que pone en riesgo a los atletas son los principales problemas a pocos meses de la celebración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, los primeros en Sudamérica que se disputarán del 5 al 26 de agosto en la ciudad brasileña. Y es que todo parece ser problemas, pero según informa Brasil, las infraestructuras deportivas estarán acabadas. Y es que con una ayuda económica que ronda entre el 70 y el 90%, cifras verdaderamente astronómicas, son las ayudas que están ofreciendo las entidades bancarias a estos proyectos para que en pocos meses puedan albergar a nuestros deportistas. Sin embargo, las obras del Parque Olímpico de Brasil se encuentran acabadas hasta el 98%, lo que supone una noticia magnífica después de todos los rumores que nos han llegado desde la ciudad anfitriona. Velódromo, pista de tenis y el centro de hípica, que eran los proyectos más atrasados, abrirán sus puertas para eventos preolímpicos en este mes de junio. Y hablando de Juegos Olímpicos, tenemos una noticia de última hora. La Junta de Federaciones Olímpicas ha decidido hoy que el tenista mallorquín Rafael Nadal será el abanderado de España en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que se celebrarán el próximo 5 de agosto. Este reconocimiento es merecido por su brillante trayectoria, así que desde aquí le damos la enhorabuena y seguimos poniendo el enfoque en la actualidad en los Juegos Olímpicos con Pedro. Bueno, el gobierno asegura que está todo bajo control, pero garantizar la seguridad durante las Olimpiadas que se celebrarán en Río de Janeiro del 5 al 21 de agosto se ha convertido en la principal preocupación de las autoridades brasileñas. Tras los atentados terroristas de París y Bruselas, los altos índices de violencia y otros problemas añadidos, la ciudad se enfrenta hoy a un escenario delicado. Allí se encuentra nuestra enviada especial, Patricia Barrera, en Río de Janeiro, para hablarnos de los problemas que están surgiendo, ¿verdad, Patricia? Así es, Pedro. Muy buenas tardes. La inseguridad preocupa y mucho. Algunos de los problemas principales son la delincuencia callejera endémica, que preocupa a los turistas. Para ello se han adoptado grandes medidas de seguridad del 5 al 21 de agosto. Otro de los problemas es la contaminación en aguas abiertas, donde se practicarán algunos de los deportes acuáticos. Las autoridades locales han dicho que tan solo se podrá limpiar el 80% antes de los Juegos. Sin olvidarnos del virus Zika, virus que afecta a todos. Algunos de los deportistas se están planteando el participar o no en esta competición, aunque desde Brasil descartan cualquier tipo de riesgo para los atletas. Por último, decir que tan solo se han vendido el 47% de las entradas a 4 meses del evento, cosa que es bastante preocupante. Las zonas habilitadas donde se celebrarán la vela, el remo, el triatlón y la natación en aguas abiertas presentan niveles peligrosamente altos de virus y bacterias de aguas residuales. La Organización Mundial de la Salud recomendó al Comité Olímpico Internacional que analizaran los niveles de virus en dichas dependencias. La promesa de descontaminar por completo la bahía es ya una utopía. Las autoridades locales han reconocido que solo podrán alcanzar un 80% antes de los Juegos. A pesar de que Brasil es el país más afectado por el virus del Zika, con más de 1,5 millones de casos, todavía continúan los ánimos para la celebración de los Juegos. Los trabajos siguen su curso para que no se vea perturbada la organización, mientras la delincuencia callejera continúa preocupando a los aficionados que se plantean si asistir o no al evento. El comité organizador y el gobierno del estado de Río han confirmado que los trabajos de preparación en curso garantizan las condiciones adecuadas para la competición y descartan cualquier tipo de riesgo para la salud de los atletas. Y a 87 días de los Juegos, la gran incógnita está en saber quién declarará oficialmente la apertura de los Juegos tras el proceso político abierto en la Cámara de Diputados a la presidenta Dilma Rousseff. Hemos llegado al final del programa. Ya saben que nos gusta contar la información desde otro punto de vista y que su conocimiento de la actualidad es nuestro enfoque informativo, ¿verdad, Pedro? Así es, Leticia. Les deseamos una feliz tarde. Nos despedimos con unas imágenes de Río de Janeiro. Hasta pronto.